La relación entre muerte y política, que pensamos que esa pregunta es una pregunta, como vamos a mostrar hoy, que tiene una historia que solemos conocer en estas salas y en estos salones, pero que es una pregunta que a priori es de lo más sinuosa, porque cuando uno dice hay una relación entre muerte y política, está presuponiendo un sentido de la muerte, un sentido de la política y una relación entre ellas, ¿no? Entonces, la vez pasada decíamos que íbamos a intentar desplegar una hipótesis general que tiene una formulación medio poposa o suntuosa, que es que entre muerte y política hay, en algunos textos del siglo XX o de la contemporaneidad, hay una simultánea copertenencia e irreductibilidad, que eso significaba rápidamente que no se puede pensar la política sin la muerte, en un conjunto de sentidos que charlamos la vez pasada y que seguiremos charlando hoy y a lo largo del curso, pero que al mismo tiempo la muerte no es reductible a algo de lo que constituye eso que llamamos política. Es decir, hay algo de la muerte que en su radicalidad parece, en los textos que vamos a revisar, en general, siempre sustraerse al modo en el que pensamos la política y los sentidos que constituyen el campo político, ¿no? Eso lo empezamos a ver la vez pasada a partir de, digamos, dos movimientos. Por un lado, introducimos una distinción sobre la que hoy vamos a volver de vuelta en detalle, que es la distinción entre problema y misterio. Entre problema y misterio, nos interesa decir que no es lo mismo pensar a la muerte como problema que pensarla como misterio. Y les adelanto el tema fundamental de la sesión de hoy. Cuando decimos problema, o para decirlo de otro modo, hoy en día... Hola, ¿qué tal? Es muy frecuente escuchar hablar de problema, de la palabra problema, no solo en un sentido común, en el periodismo, sino en las corrientes teóricas en las que todos y todas estamos formados. Vamos a ver por qué, porque hay una perspectiva Foucaultiana que se llama la perspectiva de la problematización, ¿no? Ahora volveremos sobre eso, pero decía que la vez pasada introdujimos la distinción entre misterio y problema, diciendo que no es lo mismo pensar la relación entre muerte y política allí donde la muerte es un problema o allí donde la muerte es un misterio. Y también nos detuvimos en la historia de un campo que creo que la mayoría no conocía, era una intuición que tenía antes y que confirmé, y que fue mi caso también cuando lo descubrí, que se llama Campo de Estudios sobre la Muerte o Death Studies, ¿sí? No nos vamos a detener hoy de vuelta sobre los estudios sobre la muerte, nos vamos a detener sobre unos estudios teórico-políticos o del pensamiento político, como les adelantaba en el correo que les mandé, que abordan la cuestión de la muerte y la abordan con una centralidad bastante notoria, pero que no están incluidos en esa tradición, ¿no? Y vamos a intentar en esa tradición que les adelanté en el mail, que estaba compuesta, o en esta serie que armamos para el curso, ¿no? Entre biopolítica, tanatopolítica, necropolítica y giro afectivo, que la vamos ahora a deshilachar un poco en detalle, vamos a intentar encontrarle la trampa o el tropezón. Encontrarle la pared contra la que esa misma tradición, que es de lo más heterogénea, se choca. Encontrar un problema teórico-político que encuentra toda esta tradición. Bien. El miércoles pasado llovía, hoy hace calor, ¿no? Ese impas teórico-político del que quiero hablarles hoy, que está en el texto bueno, en el de Yankelevich, pero también en el de Deleuze directamente, cuando habla de Foucault, puede tener que ver con la experiencia de la lluvia, ¿no? Porque uno dice, llueve. Esto lo dice Levinas, es una cosa fascinante. ¿Quién es el sujeto de la lluvia? No hay sujeto de la lluvia se da, ¿no? Hay lluvia. Son dos maneras de traducir una manera o un concepto, si ustedes quieren, que se usa en la filosofía alemana del siglo XX, en la filosofía francesa o en la fenomenología francesa del siglo XX, que es, no me anda la G, no me digas, bueno, lo pongo primero en francés. Il y a, hay en francés, se traduce o es la traducción del
alemán, voy a tener que poner el teclado, no me anda la G, si alguien lo sabe resolver de paso, me dice cómo, vamos a hacerlo así, es que no tenemos tampoco pizarrón, así que ahí está. Es gibt, acá no sé si algún compañero que sé que sabe alemán me puede corregir la pronunciación, y en español, o en castellano, mejor dicho, hola, ¿qué tal? Se puede traducir por hay o se da, ¿no? Los que les guste la filosofía de Derrida, está esta cuestión de que la deconstrucción no es un método, la deconstrucción está operando en los textos, entonces Derrida dice cómo la deconstrucción se da, o hay deconstrucción o ello se deconstruye. En todo caso, a lo que apunta es a la impersonalidad que les decía que sucede en la lluvia o en el hace calor. Hace calor, ¿quién hace calor? No hay sujeto, ¿no? Es una experiencia de lo impersonal. Es una experiencia, si ustedes quieren, de la fuera radical. Llueve, ¿no? Uno lo podría redirigir a una forma de la exterioridad. Condiciones climáticas, ¿no? Condiciones naturales. Pero en la experiencia del sujeto llueve, ¿no? Uno no tiene que hacer toda una mediación para decir que llueve porque no quiero decir burradas, ¿no? Ya que sé que hay gente acá que sabe mucho de esto, ¿no? Pero porque se evaporan las aguas de los océanos y lo que sea, ¿no? Llueve. Vamos a volver hacia el final sobre esto, pero este es el problema de la tradición que estamos a punto de introducir. El problema de cómo pensar ese afuera, de cómo pensar la experiencia de algo que se da, de algo que no parece ser el resultado de los problemas, de la historia de nuestros problemas, ¿no? Sé que es todo muy enigmático hasta ahora, es un poco el chiste, pero ya van a ver hacia dónde va el argumento. Que llueva es un misterio, podríamos decir, ¿no? Bueno, entonces la distinción entre problema y misterio que yo les proponía no la inventé yo, la inventó, como les decía, un filósofo francés que se llamó Gabriel Marcel y que retoma a Vladimir Yankelevich, no solo en este textito que sale por el módico precio de 80 pesos, no voy a decir la editorial por la pauta publicitaria, pueden conseguir ahí en cualquiera de esas librerías famosas. Está muy bueno. Son 4 entrevistas sobre la muerte a este pensador que le hacen estas entrevistas porque escribió un libro en el 66 que se llama La muerte. Y ahí retoma esta distinción entre el misterio del problema o incluso, como dice el título del capítulo, entre el misterio de la muerte y el fenómeno de la muerte. Entonces dice, no es tan obvio que la muerte sea un problema filosófico, porque la muerte en la experiencia cotidiana es un problema objetivo o es un fenómeno objetivo, ¿no? Un fenómeno que estudia el médico, que estudia el biólogo, que estudia el demógrafo, que estudia el sociólogo. Es lo más concreto, para volver sobre una frase que vamos a ver que dice también Bembel, fundador de la necropolítica, ¿no? La muerte es lo más concreto, porque para el biólogo no se diferencia el nacimiento de la pubertad, del envejecimiento. Es un fenómeno, ¿no? Para el médico es un fenómeno letal que puede determinar y prever, ¿no? La mayoría de la gente se muere a los tantos años, etc. Y para el demógrafo y para el sociólogo puede ser parte de una tendencia poblacional. No quisiera que nos detengamos sobre esto, ¿no? Porque ya hablamos un poco la vez pasada de esta distinción, pero es una suerte de naturalidad de la muerte que resguarda el sentido, ¿no? Sí, la muerte tiene sentido, es parte del proceso de un ser humano que nace, crece, se reproduce y muere. Y no lleva a la muerte hacia la posible pregunta por la experiencia terriblemente insoportable de el movimiento de la nada que va hacia ninguna parte, dice Yankelevich, ¿no? La aniquilación total que necesariamente tiene que suponer una metafísica de la muerte, aunque no lo queramos, ¿no? Una metafísica que se plasma en la física, dice, ¿no? Si el biólogo, si el médico, si el demógrafo, el sociólogo dan cuenta de una física de la muerte, aunque sea una física social, ¿no? Pero la muerte como se manifiesta, ¿no? Dice Yankelevich en un pasaje muy lindo de ese primer capítulo del libro La muerte, dice, hace falta un coágulo en una arteria para que la metafísica de la muerte en un instante se plasme en la física o para que el más allá aparezca en el más acá, ¿no?
En todo caso, lo que quería plantearles hoy, como les decía recién, Elías Canetti, el pensador que yo estudié para mi tesis doctoral, dice, la jerga sociológica, yo estudié sociología como carrera de grado, Canetti dice, la jerga sociológica que atonta la muerte, me tiene harto, la jerga sociológica que atonta la muerte, ¿no? Pues, como ustedes saben, uno de los libros más famosos de la historia de la sociología, o incluso de la fundación de la sociología, es el suicidio de Durkheim, ¿no? Donde los actos del suicidio, que uno podría decir, como decíamos la vez pasada, es el acto más personal, más íntimo que hay, nadie puede explicar por qué una persona se suicida, la sociología desde el comienzo lo explica como, no sé, parte de la anomia de una comunidad política en un momento dado de la historia, ¿no? De la anomia entendida como la falta de ligazón entre los sujetos respecto de las normas y valores de una comunidad, ¿no? Pero hay un punto importantísimo si uno se planta desde una perspectiva, si ustedes quieren, histórico-conceptual, histórica o teórico-política, que es por qué toda esta zaraza del misterio de la muerte, ¿no? en nuestra coyuntura, si ustedes quieren. Ya me empiezo a morir de sed. Es una pregunta que, como ustedes sabrán, y lo estarán experimentando, sé que varios lo están experimentando, es insoportable para un tesista, y no hay ninguna tesista ni ningún tesista que no tenga que pasar por esto. Tenés que decir por qué estás estudiando eso, y eso es de lo más difícil, ¿no? Perdón por la autorreferencia de vuelta, pero en mi defensa de tesis doctoral, que fue el año pasado, una de las juradas, una profesora que quiero mucho, adorniana, que formada en la escuela de Frankfurt, en la tradición de la escuela de Frankfurt, me replicaba, hay algo de solemne en esto del misterio de la muerte que podría ser un escape a los problemas políticos que nuestra historia reciente evidenciaron y esos problemas pusieron a la muerte, como les decía recién y como vamos a ver, en el espacio de lo más concreto, de lo más sangriento, de lo más violento y de lo más inmediato, ¿no? En cualquier caso, insisto, es la misma pregunta que uno se tiene que hacer cuando hace una tesis, ¿no? ¿Por qué hay necesidad de pensar tal o cual cosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Por qué no alcanza con el problema de la muerte? Esa es la pregunta que yo quiero plantearles hoy. O que quiero mostrarles cómo a la propia tradición que vamos a desandar se le plantea esta pregunta, se le da esta pregunta a sí misma, ¿no? ¿Por qué no me alcanza con el problema de la muerte? Pero en todo caso, esta réplica, ¿no? Esta réplica de por qué el misterio en pleno siglo XX y XXI tiene que ver con un planteo típico de la filosofía de Theodor Adorno, que lanza esta pregunta una y otra vez, ¿no? ¿Cómo vamos a ponernos a tematizar sobre el enigma, la mística de la muerte, ¿no? Sobre lo misterioso de la muerte en un siglo que, como decíamos la vez pasada, tuvo más de un genocidio, más de un ataque nuclear, más de un exterminio, ¿no? A diversos sectores de la población. Tuvo el desarrollo técnico e industrial o una cierta industrialización de la muerte, uno podría decir, ¿no? Una utilización, instrumentalización masiva de la muerte, ¿no? Esto quiere decir que el problema del siglo XX es el problema no de la muerte, sino del dar muerte, del hacer morir. Ese es el gran problema del siglo XX. Para la filosofía, para la teoría política, para las ciencias sociales y para las humanidades. Y de nuestro tiempo también. Todo pensar sobre muerte y política fue ya desde el vamos el desentrañamiento de la estructuración política de los modos del matar o de las formas del dar muerte, ¿no? O del hacer morir, ¿no? ¿Por qué introduciríamos el misterio? Theodor Adorno dice que precisamente el sujeto en el campo de concentración está despojado de toda metafísica de la muerte. No hay metafísica para Adorno en el campo de concentración. La vida está reducida a su estatus biológico mínimo, ¿no? Está despojada de no solo de toda ropa, en el sentido en que la ropa es ya una forma cultural de simbolizar los cuerpos desnudos, sino de toda simbolización, incluso del nombre, ¿no? Se los enumeraba a los concentrados.
es una violencia hablar de la metafísica de la muerte, querer hablar de metafísica después de Auschwitz, podríamos decir, para parafrasear esa frase de Adorno que dice que no se puede hacer arte después de Auschwitz. Vamos a ver que el último eslabón de la tradición que les quiero compartir hoy, o que quiero comentar hoy, es el giro afectivo que en pleno siglo XXI, hace muy pocos años, dice, como vamos a ver, en la medida en que las personas queer no son consideradas sujetos, de antemano, de cierto modo no mueren. Es el mismo argumento de Adorno en un punto. Es evidenciar las condiciones históricas en las cuales los cuerpos o los sujetos mueren y que en la medida en que están despojados de su condición de sujetos, cuando digo condición de sujetos, si alguien no entiende, pregúntemelo, pero lo digo si que ustedes quieren en el sentido más básico, ¿no? Una persona con un nombre inscripta en una comunidad política, con una cierta edad, con un cierto género, etc. En la medida en que están despojados, se los despoja de la muerte misma. Entonces es una problematización que, de cierto modo, explica la sustracción de la radicalidad de la muerte, incluso en la persona que muere, ¿no? Bien, el siglo XX entonces reclama un pensamiento sobre el problema del dar muerte, del hacer morir. Y tanto más cuanto no se trata solo de la experiencia del campo, ¿no? Los argumentos de distintas tradiciones, de las que nombré y de otras, lo que señalan es que lo que pasa en el campo es un síntoma o es representativo de lo que pasa en la sociedad toda. Un poco lo veíamos con Görer la vez pasada, la muerte natural era negada, pero la muerte violenta la experimentamos todo el tiempo, ¿no? Basta con prender la televisión o YouTube, ¿no? Bien, voy a insistir de vuelta con la pregunta. ¿Por qué pensar entonces el misterio, la muerte desde una perspectiva misteriosa? Bien, les dije la vez pasada que de esa gran hipótesis general sobre muerte y política vamos a desprender hipótesis específicas. La del día de hoy sería esta. La misma constelación textual, conceptual y problemática que dio respuesta a la pregunta de por qué el siglo XX dio tanta muerte y de modo tan sistemático y de modo tan industrializado y de modo tan administrado, ¿no? La misma tradición que evidenció cómo se constituyó históricamente eso. Los mismos autores y autoras que se preguntaron por las condiciones históricas de posibilidad del exterminio y de la masacre y que dieron respuestas muy efectivas y muy fascinantes sobre las que nos vamos a detener, encuentran como parte de una misma tradición teórica un impas teórico-político, como les decía recién. Y ese impas teórico-político, como quisiera sugerir al final y como sugiere en realidad Deleuze en el texto ese que vamos a revisar, en el curso sobre Foucault, sobre el tercer Foucault, o sobre la subjetivación en Foucault, ese impas teórico-político podría encontrar en el misterio de la muerte una posible salida al callejón con el que se topa. ¿Cuál es el callejón? ¿Cuál es el impas? Podemos resumirlo así, con una formulita muy sencilla. Eso, así. El sujeto es igual a la subjetividad, o es equivalente a la subjetividad, que es el resultado de la subjetivación, ¿sí? El sujeto en estas tradiciones, insisto, la biopolítica, la tanatopolítica, la necropolítica, el giro afectivo, es por momentos equivalente a la subjetividad. Si ustedes le dijeran esto a ellos, antes de explicar de qué se trata, si ustedes van y le dicen a Judith Butler, que está viva, está ahí en California, la podemos ir a visitar, le dicen el sujeto es equivalente a la subjetivación, ella no le molestaría tanto, no me le molestaría tanto. Entonces, cuando estas tradiciones estudian las dinámicas de la vida y la muerte como un componente fundamental de la vida política contemporánea, ese estudio de las dinámicas es indesligable de una reformulación de la noción de sujeto que nació con Foucault, ¿sí? O que se constituyó con Foucault, ¿no? Aun cuando se trate de analizar los modos del dar muerte, como veremos, y los modos del dar vida también, se trata para estas tradiciones de desentrañar la constitución histórica de los sujetos. Decir que el sujeto es igual a la subjetivación es decir que el sujeto no es como pretendía la filosofía moderna y el pensamiento moderno en general, es un sujeto fundante, sujeto constituyente, ¿no? El sujeto era el que daba sentido al mundo, era como el punto de partida, ¿no? Del descubrimiento del mundo y de la interrogación filosófica y de la interrogación humanística en general. En cambio,
esta formulita forma parte de una reformulación que pretende señalar que el sujeto es un efecto, es un producto, es un resultado, ¿no? Como vamos a ver ahora en un momento. Es un resultado de las relaciones de poder, ¿no? O de las relaciones de saber-poder. Supongo que alguien acá nunca en la vida tuvo una clase de Foucault. ¿Todos y todas tuvieron una clase de Foucault en su vida? ¿Vos no? No, pero sí estudié un poco de Foucault. Ok. ¿Alguien más? No tuvieron. Bien. Bien. Les quisiera terminar, antes de entrar en qué significa decir que el sujeto es un efecto de las relaciones de poder, es un efecto de la historia que lo constituye como parte de su tránsito por los dispositivos que ponen en acto relaciones de saber-poder. Uno podría decir, ¿cuál es el problema? ¿No? ¿Cuál es el problema? Bueno, el problema es el problema, para decirlo rápidamente e introductoriamente, es el problema de Sartre, ¿no? ¿Se acuerdan de uno es lo que hace con lo que hicieron de nosotros, ¿no? Es el problema de la relación que en la historia de la sociología también es un problema fundante, de la relación entre el individuo y la sociedad, entre el sujeto y la historia que lo constituye, ¿no? El problema es que si uno hace equivaler el sujeto, si ustedes quieren cada uno y cada una, a la historia que lo constituyó en las instituciones o dispositivos por los que atraviesa todo el tiempo, porque vamos a, como la mayoría sabe y lo podemos repetir ahora, hasta la familia es un dispositivo de cierto modo, es que uno se empieza a preguntar qué lugar hay para hacer otra cosa que el resultado de las relaciones de poder que nos atraviesan. Si ustedes quieren, para ponerlo en términos más clásicos, cómo es posible la libertad, ¿no? ¿Cómo es posible que uno sea algo más que la historia que lo constituyó como lo que es? Yo no elegí el nombre de Tomás Especiales, ¿no? Yo no elegí tener 29 años en este momento, yo no elegí mi género, si ustedes quieren, podríamos seguir, ¿no? Y la historia de la teoría contemporánea es, como les digo, la voluntad de desentrañar un poco esto. Pero se lo desentraña entendiendo que es el resultado de una historia que a uno nos excede, ¿no? Y que a una la excede. Entonces, el problema es el de la fuera, es el de la fuera de las relaciones de poder. Hay una fuera de las relaciones de poder, o cuando yo les estoy dando esta clase, hay relaciones de poder, cuando yo estoy comiendo en la cafetería hay relaciones de poder, cuando yo estoy con mi pareja hay relaciones de poder, ¿no? Vamos a ver que Deleuze dice que ese es el problema con el que Foucault mismo se topa, ¿no? Pero entonces el problema es el problema que les decía, que es el problema de la lluvia, ¿no? De cómo imaginar ese afuera que se da, más allá de la historia de estas relaciones, ¿no? Bien, para ilustrar esto, para ilustrar la posibilidad de que en un conjunto de autores y autoras contemporáneas haya algo así como un pesimismo por el cual parece que no hay afuera y que se trata de una suerte de crimen perfecto, como dice un psicoanalista argentino, les quería mostrar el psicoanalista argentino es, por cierto, el que entrevista o el que dialoga con este filósofo que se llama Bifo Berardi, muchos y muchas lo conocerán, está como medio de moda en la actualidad. Y lo que le quería mostrar es la respuesta que da ante la pregunta al inicio de esta charla o entrevista. Bueno, la pregunta es un poco general sobre su libro que se llama Desertar. Creo que no hace falta introducir más que eso. Quisiera que vean un poco el tono de él, que me parece completamente representativo de una serie de tradiciones contemporáneas que heredan lo que estamos a punto de ver, heredan las problematizaciones que estamos a punto de ver y que suelen tener este tono de mínima sombrío, de máximo pesimista, ¿sí? Doña natal donde recibe para mantener esta conversación que ahora mismo va a tener comienzo. Tengo que precisar que no es mi intención propagandar, proponer ¿Escuchan bien? ¿Sí? Creo que abajo hay para la seguir en diserción. YouTube. Ah, sí, gracias. No tendría sentido. Se trata de constatar cuando Marx dijo, hasta hoy los filósofos han interpretado el mundo, ahora se trata de cambiar. Esta frase es más conocida, probablemente, del maestro supremo. Pero es una frase que no me convence mucho porque parece que la interpretación es algo secundario.
hasta de inútil. Interpretar es todo. El cómpito del filósofo, el cómpito, también el cómpito del político en una cierta medida, es interpretar lo que está aconteciendo en la historia, en la sociedad. Entonces intentamos interpretar lo que vivimos en el año 2025. Mi interpretación es que ha empezado, que lo queremos o que no lo queremos, y creo que no lo queremos mucho, ha empezado la deserción de la historia humana. Probablemente la deserción de la existencia misma del género humano. Ha empezado porque la deserción más radical, más importante, metafísica, de una cierta manera, es la deserción de la procreación, de la reproducción del género humano. Cuidado, nadie querería dar la vida a personas que no tienen casi ninguna posibilidad de sobrevivir de manera fija. Bueno, si miramos lo que los grandes poderes del mundo están haciendo hoy, entendemos muy bien que la vida va a ser horrible el año próximo, en los próximos 10 años, en el próximo siglo. Desertar la vida, desertar la reproducción, desertar la existencia misma del género humano. Esa es mi interpretación, es lo que está aconteciendo, no es lo que yo deseo. No es muy importante lo que yo deseo personalmente. Lo que es importante es la percepción muy clara de un agotamiento de todas las posibilidades de vida feliz en el futuro de la humanidad. Esa es mi interpretación desesperada. Pero creo que la desesperación tal vez puede ayudarnos a entender. La esperanza muchas veces es una trampa. Si logramos entender lo que está pasando y desertamos del futuro que ha sido previsto, organizado, puede ser que encontramos una posibilidad imprevista, pero solo si desertamos el futuro que ha sido previsto, que es horrible, horrible, cada día. Bueno, hasta acá. No lo soporto más. ¿Lo conocen? ¿No? ¿Usted sí? ¿Sí? Tú sí. ¿Qué les parece? Catastrofita, me interesa mucho saber qué piensa. Yo lo vi esto de hace una semana, me empecé a morir de la risa, para ser honesto. Lo primero que me salió es reírme. Digo, más allá de los contenidos del curso, ¿tienen alguna opinión? No tienen por qué tenerla igual, pero no hay mucho que decir, no queda mucha salida. Me encantó. ¿Te encantó? ¿Está bien? Es que personalmente siento que está hablando de algo muy importante, en el Ujú. sentido de que como personas estamos obligadas a vivir, y creo que normalmente la vida o la filosofía aspiracional a la que estamos sometidos
es como siempre la misma, de que riqueza o sea, es como un proyecto de vida siempre suele ser monótono, suele ser ya prescrito, pues. Y acá lo que cuenta es desertar de la vida, lo cual a mí se me hace bastante libre. ¿Por qué? Porque también en ciertas sociedades es mal visto que alguien no cumpla ciertos cánones sociales o el estereotipo de éxito, de realización. Y es muy normal es que fracasó, es que no está haciendo algo que le deje dinero. O sea, como que el elegir dentro de nuestras posibilidades lo que a nosotros nos hace feliz, como personas individuales y seres individuales, a veces va en contra de lo que la normativa indica. Y por lo mismo también muchos es de que llegar a una edad longeva y envejecer con dignidad y ciertas cosas, pero hay personas que a lo mejor y su deseo no es vivir hasta cierta edad, sino que a lo mejor ya es vivir bien y morir joven. Y siento que también el tú tener derecho sobre elegir tu muerte es algo muy, muy personal, lo que mencionaban en el momento del suicidio. Y es que esta cuestión de quitar la vida o de dar muerte a otra persona es una elección que tiene alguien más sobre ti, sobre tu muerte natural y sobre tu elección de cómo vas a desertar de esta sociedad. Muy bien, muy bien. Está muy bien. Lo que decís trae un conjunto de cuestiones que son las que justo las que quería que nos detengamos hoy. Porque como les decía recién, el problema es el problema que plantea esta misma, el problema que plantea tu misma intervención y la intervención de Bifo Berardi es al mismo tiempo en el que se denuncia el modo en que somos de alguna manera capturados bajo un dispositivo que nos llama a alguna de las cuestiones que dijiste, ¿no? Inclusive a tener que vivir bien o tener que vivir mucho, ¿no? Que es parte de lo que llamamos biopolítica y vamos a revisar ahora. El problema es de dónde puede surgir la libertad que vos estás reclamando con razón y que es el reclamo de nosotros mismos y nosotras mismas como modernos y modernas, ¿no? Que el sujeto pueda decir libremente, ¿no? Esa es la cuestión. Sí. En todo caso sería la libertad o el destino del universo ante nuestra finitud. O sea, es mucho más relevante las estructuras, los modos infinitos, a simplemente el capricho de una persona que quiere hacer algo o piensa que quiere hacer algo. Entiendo la intervención. Justamente creo que el dilema que se plantea o que se podría plantear a partir de contraste entre interpretación y transformación, porque o sea, es posible interpretar, pero realmente hasta qué límite es posible transformar este destino, ¿no? O sea, afectar al destino total, ¿no? La totalidad. Bueno, la promesa del sujeto moderno, la promesa de la filosofía moderna, del occidente moderna, era que el sujeto, y entendiendo sujeto no solo como la humanidad, sino al mismo tiempo como cada uno y cada una, es decir, como individuo, que yo un poco la vez pasada les provocaba ya diciéndoles que es una idea irrenunciable para todos nosotros, que queda plasmado en lo que dijo Mariela, ¿no? Esa idea de libertad no deja de ser la libertad individual, pero en el mejor de los sentidos, ¿no? Esa promesa de autonomía, como se decía, ¿no? en la temprana modernidad o en la Ilustración, es algo irrenunciable, ¿no? De modo que comparto lo que dijiste respecto de esa relación con lo cósmico, pero al mismo tiempo para nosotros como modernos y modernas es difícil no pensar la libertad como algo del orden del capricho, ¿no? Porque en algún punto, y lo veíamos la vez pasada con la idea de singularidad cósmica, se trata de imponer nuestra singularidad sobre el mundo, ¿no? Toda política que renuncia a eso parece hoy estar condenada al fracaso, ¿no? Pero contra ese sujeto moderno que se pretendía fundante es que la filosofía de Foucault, que si te gustó mucho esto te va a encantar la filosofía de Foucault, si es que no la conoces, muestra cómo el sujeto está constituido, decíamos, ¿no? Y les decía antes que hay su explícita metodología se llama, o uno de los elementos de su metodología, para llamarlo de cierto modo, se titula Perspectiva de las problematizaciones, ¿no? Intenta ver no los grandes problemas de la historia, como siempre, según él, se pensó, ¿no?
vamos a rastrear el problema perenne del amor o la cuestión trágica de la muerte a lo largo de un cierto periodo histórico, ¿no? Como si la muerte o el amor fueran ideas abstractas, trascendentales, ¿no? O trascendentes, sino ver, en vez de la historia de nuestros los problemas de nuestra historia, ver la historia de nuestros problemas, que quiere decir que este tipo, Foucault, inaugura, y él es parte igual está influido por la escuela de los anales que mencionábamos la vez pasada, que también influenció a la historia de la muerte francesa. Intenta ver cómo los problemas se construyen o cómo adquieren una cierta objetividad histórica, ¿no? Los problemas se construyen como tales, ¿no? Si Kant se preguntaba por las condiciones de posibilidad trascendentales del conocimiento, si ustedes quieren de los problemas, de los grandes problemas, Foucault se pregunta por las condiciones de posibilidad pero históricas, ¿no? ¿Cómo es posible? Nuestra pregunta en estos términos sería de qué manera se constituyó históricamente en el siglo XX a la muerte como problema, ¿no? ¿Cómo se constituye como un problema? ¿Cómo empieza a ser pensada? ¿Cómo empieza a ser dicha en los discursos y en las prácticas, ¿no? No es la perspectiva que acá adoptamos, ¿no? Pero Foucault de cierto modo da una respuesta a esa pregunta y dice, es la biopolítica, ¿no? Inventa un modo de pensar esta relación tan compleja entre poder, vida y muerte, ¿no? Porque todos y todas nosotros, cuando pensamos en qué significa ejercer el poder, o si ustedes quieren tener el poder, tenemos en la cabeza el modelo de la soberanía clásica, o el modelo del poder negativo, o el modelo jurídico, dice Foucault. ¿Cuál es? Es el modelo del rey que corta la cabeza, ¿no? ¿Cuándo se ejerce el poder? En el momento de la decapitación, o de condenar a muerte, ¿no? Entonces al vasallo o al súbdito se le ejerce el poder al vasallo o se ejerce el poder en el momento del hacer morir, es decir, de darle muerte, o del dejar vivir. Es decir, ¿qué hacemos? ¿Te cortamos la cabeza o no? Si se la cortamos, ejerzo el poder y lo mato. Pero si no se la corto, el vasallo se va. Y todo el campo de la vida, de su vida más allá de esa instancia mortal del soberano que da muerte, queda por fuera del poder. No es que va a revisar si se estaba lavando los dientes o de qué manera estaba teniendo sexo. Digo esto porque la biopolítica empieza a regular eso. La biopolítica o el biopoder, para Foucault, desde el siglo XVII, si ustedes quieren, es paralelo al despliegue del capitalismo en su máxima expresión. El biopoder empieza a regular el campo de la vida. Invierte. Si la lógica de la soberanía era hacer morir y dejar vivir, el biopoder empieza a evidenciar que el poder se juega en hacer vivir y dejar morir. Ya no viene la policía o el presidente o la presidenta a matar, ¿no?, súbditos, ¿no? No se trata solo de no quisiera entrar en detalle con esto porque no es nuestra idea, pero esta reformulación del poder implica que no se trata solo del presidente. El poder lo ejercemos todos todo el tiempo, pero en todo caso el poder cuando lo ejercemos no pasa por matar, sino que pasa por hacer vivir, por cuidar y fomentar la vida y en todo caso dejar morir. ¿Por qué en todo caso dejar morir? Bueno, porque uno camina por la calle y ve gente que está tirada en el suelo o uno ve las noticias y los emigrados no se mueren en alta mar, ¿no? Hay una lógica del dejar morir, pero ya no es cortar la cabeza, ¿no? Entonces, el tipo inventa una genialidad, ¿no? Permítanme decirlo coloquialmente. ¿Por qué una genialidad? Porque, insisto, invierte la manera en la que pensamos el poder, ¿no? Como un poder negativo que dice no, que castiga diciendo no. El poder de hacer vivir empieza a decir sí, andá y vacunate, sí, usá profilaxis en tus relaciones sexuales, sí, controlemos las enfermedades a nivel global, ¿no? Ese biopoder está dividido en dos, para Foucault, lo menciono rápidamente por si alguien nunca lo escuchó esto, pero en el siglo XVII y en la primera mitad del siglo XVIII se desarrolla sobre todo dentro como un despliegue del biopoder, la anátomo-política que pasa por regular los cuerpos individuales, y en el siglo XIX, sobre todo, en la segunda mitad del siglo XVIII y a partir del siglo XIX, se desarrolla fuertemente la biopolítica, que la biopolítica no se ejerce sobre cada uno y cada una, sino sobre el cuerpo población, ¿no? Es el momento del despliegue absoluto del capitalismo industrial nacional, el momento de la consolidación política de los estados nacionales y el momento en el que una serie de disciplinas, como la estadística, la sociología, la medicina en un sentido
estatal y poblacional empieza a preocuparse por regular la vida de la población. Entonces una campaña de vacunación o lo que sucedió en la pandemia del COVID, todos los teóricos y teóricas lo explican con el concepto de biopolítica, ¿no? Que es contraintuitivo porque uno piensa que el poder es malo y el poder viene a decir que no, y Foucault muestra cómo el poder se ejerce en el momento en que te instan a irte a vacunar, ¿no? Para decirlo tontamente. Entonces, esto no es lo que más nos interesa. Lo que más nos interesa es lo que acabamos de decir antes, que es si el siglo XX no paró de dar muerte, ¿cómo le damos respuesta a esto, ¿no? Si la lógica del poder para Foucault, que en este caso es equivalente a política, pasa por fomentar la vida y defender la vida, ¿cómo es posible que en el siglo en el que más se dio muerte en la historia de la humanidad sea un siglo en el cual lo que es predominante es la biopolítica, es decir, el modo de ejercer el poder que defiende y fomenta la vida? No se entiende cuál es la cuestión. ¿Cómo responder desde este esquema a esta extensión del asesinato y del exterminio que hubo en el siglo XX, ¿no? En sus formas más sutiles y en sus formas más evidentes, como los campos de concentración? La respuesta de Foucault es una, es el racismo de Estado. Es el racismo de Estado garantiza la función del hacer morir en la biopolítica del siglo XX, ¿no? El nazismo sostiene la función del asesinato y los estados totalitarios del siglo XX a partir del racismo de Estado, ¿no? De una cierta división biológica entre unos sujetos y otros, unos sujetos que serían amenazantes para nuestra comunidad política, ¿no? Después de esa... Uno podría decir, perfecto, la biopolítica evidencia la multiplicación, el fomento, la vigorización de la vida a nivel poblacional y a nivel individual. Entonces, para explicar lo que sucedió en el siglo XX, cambiemos de perspectiva. Bueno, eso no es lo que pasó. Lo que pasó fue que, como un pliegue de esta tradición que se abre con Foucault, una serie de discursos intentaron explicar por qué pasó lo que pasó y por qué sigue pasando, ¿no? Como vamos a ver ahora en un momento. Porque después de la mitad del siglo XX siguieron pasando cosas, ¿no? Como diríamos. La respuesta de Foucault es el racismo de Estado. La respuesta de Agamben en esa trilogía que se llama Homo Sacer, ¿no? Hombre sagrado, si ustedes quieren. Homo Sacer, no sé si la conocen. Agamben es un continuador de la biopolítica y explica lo que sucede en los campos de concentración, ¿no? Los campos de concentración nazis, por ejemplo, son el resultado de la biopolítica, ¿no? Porque ahí los sujetos se los estudiaba, tanto a los alemanes como a los judíos, ¿no? Había un estudio científico y hay un montón de libros y de textos que muestran cómo un campo de concentración de cierto modo se parece a una fábrica, ¿no? En el sentido de que hay ahí una individualización del sujeto que se lo hace trabajar hasta la muerte, ¿no? Bien, no me quiero ir por las ramas, pero de cierto modo Agamben termina diciendo vamos a saltearlo porque si no va a ser aburridísimo esto. No es el punto en el que quisiera que nos detengamos. El exterminio lo que muestra es que la biopolítica se termina convirtiendo en tanatopolítica, dice explícitamente tanatopolítica. Esto lo digo porque la trilogía de Homo Sacer es de finales de los 90, ¿no? Y en 2003... o a principios de los 2000, empiezan a surgir otros textos que son los más contemporáneos a nosotros, no solo por una cuestión de años, sino por una cuestión conceptual, si ustedes quieren, porque está lleno de investigaciones que siguen, por un lado, a Bembe, que escribe su artículo Necropolitics, o Necropolítica, en 2003. Lo bueno de decir los textos, los títulos en inglés es que queda claro el imperialismo anglófono que existe en la academia, ¿no? Y en paralelo, porque después del 2001 Butler empieza a publicar una serie de artículos que se terminan después compilando primero en 2004 en Vida Precaria, Precarious Life, para seguir con el chiste, y después en 2008, 2009, no recuerdo bien, en Marcos de Guerra. Son dos textos geniales esos. No manda la G, así que voy a poner algo de Guerra.
Son paralelos esos nodos, ¿no? Pero es interesante porque ¿por qué surge la necesidad de decir necropolítica si Agamben decía la biopolítica se convierte en tanatopolítica? Porque Bembe intenta delimitar una cuestión casi territorial, geográfica, ¿no? Estos tipos, Agamben, Foucault, querían dar cuenta de cómo se garantizaba la función del matar en la plena biopolítica del siglo XX europeo, ¿no? Entonces Bembe dice, bueno, pero veamos lo que sucede en las colonias. En las colonias no sucede que hay una defensa, digo defensa no es el término que usaría Foucault, ¿no? Pero hay una cierta potenciación de la vida a nivel poblacional individual y además hay a veces la función del asesinato, además a veces se le da muerte a ciertos sectores de la población. No, lo que pasa en algunas colonias o en el tercer mundo es una lógica de la masacre, ¿no? Es un estado de excepción completo y constante, concreto quería decir, o ya no sé ni qué quería decir, pero en el cual incluso se borra el monopolio o se disloca el monopolio legítimo y exclusivo de la fuerza que tienen los estados, ¿no? Una escena del estado de excepción permanente donde grupos paramilitares o guerras civiles o el mismo estado da una muerte constante, ¿no? Por ahí el otro día leí un intérprete que decía no se trata de, o ya no me acuerdo si lo decía el mismo Bembe, no se trata de la soberanía clásica de este hacer morir decapitando, porque en el hacer morir decapitando el poder se ejercía cortando la cabeza y el momento del asesinato era, el momento del ejercicio del poder era un final, era ese momento. Acá en esta lógica colonial hay dar muerte constante, ¿no? El estado de guerra civil que es permanente. Es decir, Bembe delimita una lógica específica de las colonias, ¿no? Intentando dar respuesta a esa pregunta de cuáles son las modalidades del dar muerte. Bembe dice, bueno, los que no ven estos tipos europeos son, ¿no? Que efectivamente hay el derecho a matar en las colonias se extiende a todo el cuerpo social y que es la figura de la masacre, ¿no? la que mejor puede describir esa dinámica. Dice Bembe, lo cito, en la página 14 de la versión original de inglés de Necropolitics, de Necropolítica. Mi preocupación son aquellas figuras de la soberanía cuyo proyecto central no es la lucha por la autonomía, sino la instrumentalización de la existencia humana y la destrucción material de cuerpos y poblaciones. Se trata, lo aclara él mismo, de otra manera de leer la política. Dice, en lugar de considerar la razón como la verdad del sujeto, de ese sujeto clásico o ese sujeto moderno, ¿no? que se autofundaba en la razón, pienso, luego existo, podemos recurrir a otras categorías fundacionales menos abstractas, fundacionales del sujeto, menos abstractas y más táctiles como la vida y la muerte. A mí esto me pareció fascinante, ¿no? Porque por un lado, como les decía, son fundacionales del sujeto, ¿no? La vida y la muerte, las dinámicas de la vida y la muerte que él describe como parte de esta lógica de la masacre, forman parte de eso que llamábamos subjetivación, ¿no? De cómo se constituyen las subjetividades. Pero lo que me llamó la atención fue la idea de que la vida y la muerte son menos abstractas y más táctiles. Menos abstractas y más táctiles. La muerte como lo más táctil, ¿no? Como lo más concreto. Entonces, él forma parte de una época que se pregunta por la distribución de los modos del morir y del matar, ¿no? Es la distribución, la modulación, como él decía en la cita que les leí, la instrumentación. También usa la palabra la administración de la muerte. Es eso lo que parece volverla táctil, ¿no? En el mismo momento en que se denuncia como dinámica de la fundación de los sujetos, ¿no? Se trata de desentrañar eso, como les decía desde el principio. Sí, por favor. Concretos no se puede experimentar. O sea, es justamente el fin de la experimentación, de la experiencia. Bueno, pero siguiendo esta perspectiva se puede experimentar, es lo que esta perspectiva, digamos, denuncia. Lo experimentan los sujetos todo el tiempo, ¿no? Entiendo, en primera persona no, y un poco problematizamos eso acá, pero está hablando del escenario de una muerte constante que las poblaciones del tercer mundo viven una y otra vez. La viven como parte de la muerte del otro, si vos querés, o de la amenaza a la vida propia, ¿no? En ese sentido, ¿no?
Entonces, le decía que forma parte de un clima de época, pero lo gracioso de esta historia, yo les decía que este texto es de 2003 y que describe las dinámicas de las colonias, es que en 2001 2 aviones, ¿son 2 o 3? Bueno, chocan atentan a Estados Unidos y mueren cientos de personas. Digamos, estábamos hablando de una constelación de textos que venían de problematizar la función del hacer morir en la biopolítica como una especie de estado de excepción, como un momento de excepción que se daba en espacios singulares donde, por ejemplo, la soberanía estatal se cancelaba, como en el campo de concentración, ¿no? Como si fueran áreas de excepcionalidad. Y de repente, 50 años después, unos aviones chocan contra las Torres Gemelas, ¿no? Es decir, en el pleno corazón del capitalismo occidental neoyorquino, ¿no? En el corazón del mundo financiero global. Entonces ese acontecimiento de septiembre del 2001 fue un shock total para los propios yanquis que no entendían qué estaba sucediendo. Entre ellos, es un poco un chiste, ¿no? Porque es una crítica política de primer nivel, pero quizás una de las pensadoras más importantes de la actualidad. Pero Butler empieza, la obra de Butler tiene un giro, ¿no? A partir de esto, porque se da cuenta, hablando de los modos o las distribuciones del morir, que en la prensa pública y que en los archivos y que en las prácticas no todas las vidas son lloradas de la misma manera, ¿no? Son 2 textos, les decía, 2 libros en realidad que compilan artículos. En 2004 Vida precaria y en 2009 Marcos de guerra. Y ahí le interesa esta pregunta a Butler, le interesa por qué unas vidas son dignas de ser lloradas, son consideradas públicamente dignas de duelo, y otras vidas hay muertes que pasan así como así, ¿no? Para ponerlo más tontamente. Entonces, siguiendo esa lógica de Foucault de cómo se constituye la objetividad de un problema histórico, Butler habla de marcos de reconocimiento. Existen marcos de reconocimiento. ¿Alguien conoce esto? ¿O leyó los libros? No. Los marcos de reconocimiento son justamente maneras de determinar de antemano qué vidas son definidas como dignas de ser vividas, ¿no? Tiene un pasaje muy lindo que dice que una vida cuya muerte será, o una vida cuya muerte será duelable, es aquella que en el mismo nacimiento se considera en una especie de futuro anterior. Les decía esta fórmula la vez pasada, que habrá sido llorada cuando termine, ¿no? Al nene se le celebra el nacimiento, se le celebra la emergencia de la vida misma, de la vida que se da, en la medida en que se considera que si llega a morir será llorada o habrá sido llorado. Bien. Lo que a mí me interesa de esto, para ir hacia el punto que realmente me interesa que discutamos en los 50 minutos que quedan, que es el de la idea de la equiparación entre sujeto y subjetividad, o entre sujeto y subjetivación, es que en estos libros de Butler y en 2 teóricas que también la continúan de cierta manera, que son parte de lo que se llama giro afectivo. Butler técnicamente no, pero hay algunas autoras y autores que lo insertan dentro del giro afectivo y en cierto modo lo continúa, que es un giro teórico de finales del siglo XX y principio del XXI, que inició un filósofo australiano que se llama Brian Massumi. Es que esta distribución diferencial del duelo, estos marcos de reconocimiento, parecen determinar de modo absoluto, de un modo social y de un modo cultural, histórico, la llorabilidad de la vida, ¿no? Y ahí hay algo hasta de violento, si ustedes quieren, ¿no? Permítame leerles. ¿Vieron? ¿Se acuerdan que les decía recién que hay una cita que ahora les voy a leer de Sara Ahmed, que dice, que es conocidísima también Sara Ahmed, que dice las personas queer, sus muertes no son consideradas muertes, entonces de alguna manera no están ni muertas? Ahora se los voy a leer, es textual. Butler dice en Vida precaria: algunas vidas valen la pena, otras no. La distribución diferencial del dolor, que decide qué clase de sujeto merece un duelo y qué clase de sujeto no,
produce y mantiene ciertas concepciones excluyentes de quién es normativamente humano, qué cuenta como vida vivible y muerte lamentable. La esfera pública es una forma de establecer qué vida puede quedar marcada como vida y qué muerte contará como muerte. Deberíamos entonces evaluar y oponer las condiciones bajo las cuales ciertas vidas humanas son más vulnerables que otras y ciertas muertes son más dolorosas que otras. Un sujeto que no es sujeto no está ni vivo ni muerto. Un sujeto que no es considerado sujeto no está ni vivo ni muerto, ¿no? Es una frase fuertísima. Por la cual parece que la constitución simbólica de la sociedad podría arrebatar incluso el estatuto de la muerte, ¿no? Tiene ambivalencias el texto de Butler. Tengo una colega que hace la tesis doctoral sobre esto, porque por momentos parece que lo que estoy diciendo ahora no es así, pero obviamente no nos podemos detener sobre eso. Y Sara Ahmed la continúa casi directamente en La política cultural de las emociones, que es otro texto que creo que también es del 2004. Y dice esto, perdón por citar dos citas seguidas. Quiero hablar sobre la política del dolor, cómo está involucrado el dolor en la producción de eventos dispares, en el sentido de que el dolor no produce un grupo homogéneo de cuerpos que están juntos en el dolor. La diferenciación, esta palabra aparece todo el tiempo, en Bembe también, diferenciación, entre las formas del dolor y sufrimiento en las historias que se cuentan, entre aquellas que se cuentan y las que no, es un mecanismo fundamental para la distribución del poder, ¿no? Entonces, justo la cita, siguiendo esta idea de que el que no es sujeto no muere, el que no es sujeto no muere estrictamente, dice, como lo queer se lee como una forma de no vida, la muerte queda implícita, puesto que se la ve como no reproductiva, quizás las personas queer ya están muertas y no pueden morir. Bien. En todo caso, para terminar, y ahora hacemos una pausa y quisiera preguntarles qué intervenciones tienen, toda esta serie teórica que yo construyo un poco críticamente es para mostrarles que acá hay política de la muerte, ¿no? En la medida en que se trata de pensar, por un lado, cómo la política instrumentaliza, administra y gestiona la muerte, cómo da muerte a ciertos grupos de la población, a otros no, y también cómo la muerte y el duelo se modulan diferencialmente como parte de una vida política que tiene su propia historia, ¿no? Y espero que haya quedado claro que estas problematizaciones, además de fascinantes, son de lo más necesarias, ¿no? Porque evidencian modalidades de la desigualdad, si ustedes quieren, para ponerlo tontamente. Pero hasta acá llegó la recomposición de un campo sobre el cual Deleuze podría decir algo en ese texto, ¿no? que les di para leer. Así que ahora vamos a entrar en eso, pero antes no sé si alguien tiene algún comentario, pregunta, objeción. A propósito de esto que mencionaba sobre, bueno, la cita que hiciste de Butler, sobre un sujeto que no es sujeto, no está ni muerto, y lo que decías de lo queer, ¿no? En una ocasión yo tenía una conversación con una colega, una amiga economista, estábamos discutiendo sobre, prácticamente ella negaba la existencia de las personas no binarias y las consideraba como una cosa burguesa y no sé cuánto, o sea, sí, algo muy extraño. Bueno, el punto es que me decía, pero es que las personas que de verdad están siendo asesinadas son las personas que están en peligro de ser asesinadas son las personas trans. Me decía, y hay un montón de cifras. Y le decía, pero es que cómo va a haber cifras de las personas no binarias si ni siquiera se les reconoce legalmente, ¿no? Entonces, claro, justamente me hizo recordar eso y es una problemática contemporánea, ¿no? Justo del no reconocimiento o de la negación, ¿no? Totalmente, sí. Sí, y por eso el marco de reconocimiento, ¿no? La vida no se reconoce ni siquiera como tal, no queda contabilizada, está muy bien. No aparece públicamente, ¿no? Que es un problema muy también que en Estados Unidos llega por Arendt, ¿no? Por Hannah Arendt, que muestra cómo la política pasa por aparecer públicamente, ¿no? ¿Por qué cuerpos pueden hablar en el espacio público, aparecer en el espacio público? Por cierto, estos textos me parece que te pueden servir muchísimo para tu tesis.
según cuál de estas dimensiones, si te interesa más esta distribución diferencial del duelo, quizás los textos del giro afectivo te servirían muchísimo. Si te interesa más los modos de dar muerte, la necropolítica, ¿no? Sí, perdón. En esto de la cuantificación de estas desigualdades, no sé si existe algo análogo a una especie de, yo que sé, un latinobarómetro que dé un seguimiento constante a lo largo de los años a los tipos de muertes en distintas regiones. No sé si existe, es curioso. Yo tampoco sé si existe, pero probablemente sí, porque como les decía recién, o sea, estas perspectivas son de lo más hegemónicas en la academia contemporánea y probablemente no solo en la academia. Está lleno de trabajos sobre esto, lleno. Y es interesante también, me gustó que lo dijeras así, ¿no? Ver cómo hay un contraste en ese punto entre Latinoamérica, por ejemplo, o el tercer mundo en general, y con Europa, ¿no? En los modos en los que se aparece estas cuestiones, ¿no? Pero no, ni idea. Yo conozco un caso, bueno, también la semana pasada un poco decía que bueno, también lo de los asesinatos y lo de las desapariciones, bueno, yo soy de Jalisco, entonces un poco lo que, bueno, ya ves que Jalisco es el estado número uno con número uno de personas desaparecidas. Justo también por toda esta ola de violencia también es difícil hacer como esta especie de conteo, mapeo, así como muy riguroso, pero ya se está haciendo desde la Universidad de Guadalajara, pero también son grupos como medios underground, una cosa así, porque pues sí, o sea, cuando está permeado también, porque claro que también las cifras son muy peligrosas, aquí se puede hablar como si nada de eso, pero allá no, ahí hay una secrecía total, porque está permeadísimo en todas las esferas. Hasta aquí, ¿no? Las disfrazan en Ciudad de México. Claro, también allá muchísimo. Ajá. Esto de desaparecer a los desaparecidos, ¿no? Sí. Bien, ¿alguien más? Acerca del reconocimiento, este marco que plantea se puede entender desde la fenomenología de la historia, donde la historia empieza en esta tensión que se da cuando no se mata ¿cómo se llama? La otra autoconciencia, en el sentido de que la domina y pues hace que la autoconciencia dominada la reconozca, pero justamente no logra con eso la autosuficiencia, sino que se logra con el reconocimiento de ambas partes, y es justamente esta forma de entender la libertad más allá del subjetivismo, o sea, como que una relación que posibilita la autosuficiencia de ambos. Sí, de hecho, sí, que hable de reconocimientos porque, bueno, otro pensador que trabaja en Estados Unidos y que es contemporáneo de Butler es Axel Honneth, no sé si lo escuchaste nombrar, y él de algún modo reinstaló el problema del reconocimiento en la teoría política contemporánea desde esa misma perspectiva, que igual lo vamos a ver la vez que viene, y que en el texto de Bembe de Necropolítica también está. Bembe hace una reconstrucción de ese momento de la fenomenología y de la crítica de Bataille, que vamos a ver la vez que viene, por el cual la muerte, en el sentido de que es aquello a lo cual hay que vencer para ganar el reconocimiento del otro, queda en la base de la vida política en tanto tal y de la historia del sentido, ¿no? O el sentido de la historia, si quisieras invertirlo. Me quedé pensando la vez pasada de esta metafísica de la muerte, tal vez como, o sea, surge la historia, está bien, en el momento en el que ya no, o sea, en el momento en el que decide no matarlo para quedarse con ese reconocimiento, pues también podría, o sea, como le mencionaba usted, le mencionaba acerca de la expresión que esto podría producir, o sea, desde antes, tal vez de este punto, es como que inspira muchas cosas, ¿no? O sea, por ejemplo, tal vez nace en música, tal vez nace muchas formas de modos de expresión que tal vez no sean lingüísticos ni históricos, pero como que sí, o sea, representan, ¿no? Esta reacción ante la muerte. Sí, de cierto modo, si no hay un momento del no matar al otro, si no hay un momento del reconocimiento, no hay historia, ¿no? Por eso es tan potente el argumento hegeliano. Pero la muerte también podría estar incluso antes de esa, o sea, antes de pues, una muerte como la de un animal, pues, ¿no? Sí, tal cual. Sí, como un hecho fáctico, digamos. Totalmente. De hecho, el texto de Deleuze
habla un poco de la idea de la muerte impersonal. Ahora lo vamos a ver. Bien, pero para no desviarnos más, les decía que el problema, y lo veíamos en el video, que a la compañera le gustó, a mí también me gustó. Hay que decir una cosa, tiene un modo de hablar que al mismo tiempo que es insoportable, es muy seductor, ¿no? Y todas estas perspectivas que estamos revisitando son de lo más seductora porque son la denuncia de los modos, de una serie de modos en los que estamos compuestos, ¿no? Yo estaba fascinado con Foucault hace ya no me acuerdo cuántos años. Es imposible no leerlo y no fascinarse, por lo menos al principio. Pero se topa con este problema, ¿no? Hay una sentencia de Foucault, lo digo así como si nunca lo hubieran escuchado, porque sé que hay gente que no lo leyó, que es donde hay poder hay resistencia, ¿no? Como que la salida de gran parte de la obra de Foucault es decir que como el poder ya no es más solamente el que tiene la presidenta Claudia Sheinbaum o Javier Milei, para nombrar un presidente mucho peor, y me quedo corto, como el poder es algo que se ejerce y que atraviesa los cuerpos, no hay nunca poder sin que haya una resistencia, ¿no? Si no hay resistencia, hay para Foucault estrictamente dominación absoluta, pero lo que rige las relaciones sociales y el cuerpo social son las relaciones de poder. Entonces, en ese libro fascinante de clases de Deleuze que les compartí, que se los recomiendo que se lo lean entero en la playa en vacaciones, que es lo que yo hice la primera vez que porque es una cosa alucinante. Deleuze empieza diciendo, es el tercer tomo de 3 semestres de clases, donde revisitaban 3 momentos de la obra de Foucault que él periodiza, es la periodización más conocida, el momento del saber o de la arqueología, el momento del poder o de la genealogía, que sería el de la década del 70 o de la primera mitad de la década del 70, y el momento del saber o la subjetivación, que sería del 75 al 84, que es cuando se muere, o de finales de los 70 al 84, ¿no? Ese tercer Foucault se topó con este problema. Donde hay poder hay resistencia. Perfecto, Foucault, ¿de dónde sale la resistencia? ¿De dónde viene? ¿No? Hay una respuesta, ahí lo pueden ver en las clases estas de Deleuze, que podría ser, bueno, una sociedad es un diagrama de relaciones de poder, pero no todas las relaciones de fuerza, las relaciones de poder son relaciones de fuerza, ¿no? Las relaciones de fuerza que hay ahí son heterogéneas si alguna puede haber venido de un diagrama anterior de relaciones de poder. No importa, ¿no? Entonces no es que es un crimen perfecto, como les dije, ¿no? Sino que hay heterogeneidad. Perfecto, las resistencias salen de esos cortocircuitos, ¿no? Entonces Deleuze dice ahí, bueno, pero en todo caso ahí es un afuera relativo, porque viene de otro diagrama. Viene de otro diagrama, que viene de otro diagrama, que viene de otro diagrama. Si ustedes quieren de otra sociedad o de otro momento de la historia, ¿no? Entonces dice, claro, podríamos remontarnos y decir, bueno, sigue siendo la historia del poder, de las relaciones de saber-poder. Entonces la pregunta que se plantea para pensar de dónde sale la resistencia es si hay un afuera absoluto o un afuera con mayúscula, ¿no? Y es muy loco esas clases porque Deleuze, Foucault y sobre todo Deleuze es un pensador de la inmanencia. En filosofía decimos inmanencia justamente como lo contrario a la trascendencia. Cuando uno dice afuera absoluto o afuera con mayúsculas se está refiriendo a la trascendencia. Cuando uno dice llueve, la lluvia viene del afuera, es un pensamiento de la trascendencia, es como pensar en Dios. Es algo que trasciende nuestra historia, ¿no? Trasciende nuestros símbolos, trasciende nuestra cultura. Entonces que Deleuze diga, ojo, porque Foucault responde al problema o al problema, a la cuestión de dónde salen de la resistencia, apuntando a un afuera con mayúsculas, ¿no? En el fondo lo que quiero decir con todo esto y con la clase de hoy es que lo que está en juego cuando pensamos la relación entre los sujetos y el poder, o entre la historia y los sujetos y el poder, y la muerte en nuestro caso, es una teoría del sujeto. El psicoanálisis, por ejemplo, si decíamos que el Foucaultianismo y el butlerianismo muchas veces hace equiparar sujeto a subjetivación, para el psicoanálisis el sujeto no coincide con la subjetivación. El sujeto y la subjetividad son dos cosas distintas. ¿Qué quiere decir esto? Que yo voy y le digo a la psicoanalista, yo soy Tomás Especiales, soy argentino, soy varón, tengo tantos años, soy hincha del club Boca Juniors, etcétera. Soy peronista y la psicoanalista
no se queda con eso un psicoanalista freudiano lacaniano, porque lo que aparece ahí en un psicoanálisis o en una clínica psicoanalítica es que el sujeto no es equivalente a la subjetivación, a las formas en las que se narró a sí mismo, a la historia en la que tu familia te narró y te puso en un cierto lugar, ¿no? Y de repente vos le decís, sí, yo me dedico a la teoría política, sí, no, es que me puso triste porque yo quería ser jugador de fútbol, ¿no? Y empezás a hablar de algo que no tenía nada que ver con la historia en la que te constituiste, porque hay como una especie de cortocircuito entre el sujeto y la subjetivación. El psicoanalista lacaniano que estaba en ese video, que no era el que hablaba, que se llama Jorge Alemán, y que estaba con la campera de cuero todo cool, a sus 70 años, tiene un sintagma muy lindo para decir esto. Dice, el sujeto nace en el campo del otro, que es lo que diría el Foucaultianismo, ¿no? El sujeto es el resultado de la historia del mundo simbólico o familiar en el que se inserta, pero nace una micronésima de segundos antes. Entonces queda como una especie de anomalía en el corazón de cada uno y de cada una, ¿no? Que nunca va a coincidir del todo con las formas que tenemos de narrarnos a nosotros mismos o con las formas que tenemos de experimentar el mundo, que es lo que se llamaría subjetividad, ¿no? Entonces, el pensamiento contemporáneo o político contemporáneo tiende a centrarse más en la subjetivación y en la subjetividad, a mostrar cómo los sujetos son compuestos a lo largo de una historia, son constituidos, ¿no? Entonces, para mí, esta es mi lectura, pero el gran dilema de la teoría política contemporánea, cuando digo la teoría política me refiero de las ciencias sociales humanas cuando piensan estas cuestiones, es cómo, y cuando se dice cómo pensar una fuera del poder, sigue estando en juego una teoría del sujeto. Cómo hacer que el sujeto no sea lo mismo que la subjetividad, ¿no? Y eso es exactamente, un poco lo veíamos con Becker al final de la última clase, también que es freudiano, ¿no? Decía, todo sujeto busca la singularidad cósmica, ¿no? El nene dice, quiero esto, quiero esto, quiero esto, quiero esto, y la cultura se lo tiene que dar, pero nunca se lo puede satisfacer del todo, ¿no? Esa no satisfacción del todo es todo lo contrario al gesto de este Bifo Berardi que dice esto es una catástrofe absoluta, la especie humana está desertando, como si hubiera un crimen perfecto, como si los sujetos realmente se adecuaran completamente a la demanda ¿no? o a las dinámicas del saber-poder, para ponerlo Foucaultianamente. Entonces, ahí donde esa fascinación de la crítica, de estas tradiciones, se trueca por un pesimismo de la crítica, que es el que yo le sugería que estaba tan fuerte en esa entrevista, Deleuze, agarrás ese libro de Deleuze y de repente te encontrás con un pensador que dice que Foucault responde diciendo que la resistencia viene de la fuera con mayúscula y que la fuera con mayúscula es la muerte impersonal, es el se muere, no mi muerte, sino el hecho de que nunca se deja ni se termina de morir, ¿no? El se muere o la muerte impersonal es un concepto de Blanchot, de Maurice Blanchot, en El espacio literario, otro libro genial. Y Blanchot dice en una entrevista una frase increíble. Vieron que Foucault lo conoce como un pensador de la prisión, ¿no? Pero la prisión, en Foucault en realidad es el modelo, el panóptico de la prisión es el modelo del panoptismo. El panoptismo sería la extensión del dispositivo de la prisión a todo el campo social. Esto parece una prisión, ¿no? En el sentido de que yo estoy parado acá arriba y puedo verlos a todos y a todas. ¿Por qué está este estrado? Bueno, Foucault dice porque desde acá puedo ver bien si están usando el celular o no, etcétera, etcétera, ¿no? Individualizar a cada uno, por eso está así, etcétera. Entonces el panoptismo sería la extensión del dispositivo de la prisión a la fábrica, a la escuela, a la familia, al hospital, etcétera, ¿no? Y Deleuze dice que Blanchot dice lo que está encerrado en realidad es el afuera. Porque claro, el prisionero está encerrado, pero los que no pueden ver que están encerrados, y de eso se trata el concepto de panoptismo, es que nosotros estamos encerrados, porque no nos damos cuenta que estamos metidos en la misma lógica, ¿no? Lo que está encerrado es el afuera. Es una frase genial. Ya vamos terminando para la alegría de Foucault. Entonces, si está encerrado el afuera, que es el cuerpo social, la pregunta es, ¿de dónde nace la resistencia? Bueno, Deleuze dice, hay que buscar un afuera absoluto, ¿no? Un afuera con mayúscula, y Foucault, en los últimos 5 años de su obra, en los últimos 4 años,
se llama el retorno al sujeto en Foucault, porque empieza a pensar cómo justamente el sujeto no deja de verlo, cómo se constituye en relaciones de saber-poder, y empieza a pensar cómo el sujeto puede ser libre. Tiene un retorno a los griegos, etc. No nos interesa eso a nosotros. Y Deleuze dice, bueno, ¿qué es el afuera absoluto? Yo que vengo de una facultad de ciencias sociales, no sé ustedes, que creo que la mayoría son de humanidades, sí, por esa distinción que a mí no me gusta tanto, pero si le digo esto a mis compañeros sociólogos, politólogos, compañeras politólogas, como decimos en Argentina, me sacarían cagando, ¿no? Afuera absoluto, ¿qué es eso? ¿Qué es un afuera de la cultura, de la historia, ¿no? ¿Qué sería un afuera absoluto? ¿No? Y Deleuze dice, es un afuera que es más lejano que toda forma de exterioridad, es más lejano que todo el mundo exterior, ¿no? Me da un poco de pudor repetir esto, porque son cosas que Deleuze dice en el curso. Si no les prenden, dejen de leer, pero solamente se puede prender intuitivamente, ¿no? No lo encontrarán viajando, por más de que te vayas al medio del océano Atlántico, por más de que te vayas hasta la Luna, por más de que te vayas hasta otro sistema solar, nunca encontrás el afuera absoluto. Me hacía acordar en la película que reví hace poco, Interestelar, ¿no? Que un poco juega con esto. Es una lejanía absoluta, y en la medida en que es más lejano que lo más lejano, es más cercano que lo más cercano. ¿Por qué? Porque está más cerca que toda forma de interioridad, ¿no? A mí, más allá de que ahora va a responder ese afuera, es la muerte impersonal, como les decía, uno lo podría pensar con la propia muerte, ¿no? Siempre va a estar más allá, porque nunca la encontramos ni la experimentamos, pero al mismo tiempo por eso es más originaria que mi nombre, mi género, mi edad, si me permiten seguir con esas determinaciones. Es más cercana que toda determinación, pero por eso es más lejano que lo más lejano. Es una cosa fascinante. Esa lejanía absoluta, ese afuera absoluto, sería la respuesta a cómo franquear la línea del poder, ¿no? Porque la pregunta era esa, ¿cómo para no quedarme del lado de las relaciones de poder? Bueno, hay que relacionarse con un afuera absoluto, pero él le dice, hay un problema, el afuera absoluto es la muerte impersonal, ¿no? Entonces es irrespirable, ¿no? Es como querer irse a la galaxia, ¿no? Me voy, me escapo, pero te morís, ¿no? No hay vida en el afuera absoluto. Entonces, claro, lo que está buscando con esto es decir que el sujeto o que toda forma de vida y de subjetividad en realidad es un pliegue del afuera, es una curvatura del afuera, es un plegarse del afuera. Esto es de lo más sinuoso, ¿no? Pero usa esta metáfora para explicarlo. Dice, es como el océano y el barco. Uno piensa que el barco lo construimos desde la tierra y lo ponemos en el océano. Pero en realidad la barca es un pliegue del océano, ¿no? Si uno piensa que la tierra al principio era todo agua, tiene sentido, ¿no? Es como si la vida y la subjetividad, por lo tanto la historia y la cultura, fueran pliegues, si ustedes quieren ponerlo así, de la naturaleza, aunque no es estrictamente el término, ¿no? Incluso desde Einstein y el espacio curvo, ¿no? El planeta es un pliegue del espacio sobre sí mismo. Esto lo estudia la física teórica, ¿no? Entonces, claro, uno no se da cuenta porque piensa que primero estamos acá y después investigamos el afuera, ¿no? Y después decimos que la manera que tenemos de ver el afuera tiene que ver con nuestros modos históricos de verlo, con las ciencias que desarrollamos, con las relaciones de poder que hay en la academia, si ustedes quieren, etc. Pero no hay manera de llegar a ver qué hay afuera si el afuera no se plegó previamente, es como que es más originario, ¿no? Hay un texto de Husserl que es "la tierra no se mueve", que es una frase contraintuitiva, todos sabemos que la tierra se mueve, pero para llegar a decir que la tierra se mueve, primero se tenía que no mover, porque si se movía todo el tiempo no estaríamos diciendo que no se mueve. Quiero decir, no habríamos llegado ni a estudiarla, porque si se mueve es invivible, ¿no? El afuera es invivible, dice Deleuze, es irrespirable. La primera vez que leí esto tuve medio un delirio porque siempre me sorprendió ser parte de una generación que siempre ven el objetivo último de la vida, viajar a otro lugar y a otro lugar y a otro lugar y tener otra experiencia. Y Deleuze lo dice en estas clases muy directamente, ¿no? No lo van a encontrar viajando el afuera absoluto, ¿no? Por más de que se vayan a Australia a recolectar kiwis, a Inglaterra a trabajar en un pub, o a la Luna siendo astronautas, no se encuentra nunca, ¿no?
Entonces, la subjetividad, como la barca en el océano, es un pliegue del afuera. El sujeto es un pliegue del afuera. Es muy interesante porque es un modo de responder al interrogante que les planteé, de cómo hacer que la subjetividad no sea solamente el resultado de las relaciones saber-poder. Deleuze dice, cuando Foucault se topa con esto, dice, no, ojo, el sujeto se puede plegar de otra manera, relacionándose, plegando, curvando el afuera. Es una cosa misteriosa, ¿no? Y lo de misterio no lo digo yo para hacerlo encajar en este curso. Miren lo que dice al principio del texto de Deleuze. Quiero aclararles que yo no solo no soy experto en Deleuze, sino que yo lo considero muy lejano, ¿no?, de las perspectivas que suelo leer. ¿Dónde está esto? Peor que no entenderse la letra es no entenderse la letra impresa. Perdonen, ¿eh? Miren lo que dice Deleuze. Queda entonces este tercer eje, el de la subjetivación como pliegue, ¿no?, al que de cierta manera no hemos cesado de aproximarnos, pero que sigue siendo muy misterioso y que después de todo es misterioso. Se trata de la relación con el afuera, de la cual nos habla misteriosamente, ya que es algo misterioso. Una cosa sorprendente. Digo que cuando se trata del problema de cómo plegar el afuera para vivir de otro modo, Deleuze dice, el problema es a tal punto el de la vida y la muerte que para mí los últimos libros de Foucault no plantean realmente un problema. Parece que está hecho para mi hipótesis del misterio del problema esto. O sea, Foucault, que es el pensador de la problematización que inspiró toda esta tradición, Deleuze dice, ojo, que cuando se choca con el problema de cómo explicar la libertad del sujeto, para resumirlo, dice que el sujeto se tiene que relacionar con un misterio. Y para terminar, hoy terminamos un poco antes y también dice esto, ¿no? Hay un texto de Heidegger que se llama ¿Qué significa pensar? Y Heidegger dice, lo más grave de nuestro tiempo que da que pensar es que todavía no pensamos, ¿no? ¿Qué significa pensar? Es una pregunta fascinante, porque si uno dice, pienso algo nuevo, se me ocurrió algo nuevo y estaba mezclando dos enunciados que tenía en la cabeza, o tenía un enunciado en la cabeza, vio un programa de televisión y se le ocurrió una idea, ¿no?, etcétera. Uno no está pensando verdaderamente, lo que está haciendo es una suma lógica. Dice, yo sabía que misterio lo decía Yankelevich y que Deleuze dice esto, entonces Foucault dice esto, ¿no? Eso no es pensar, dice Heidegger. El pensar viene del afuera, dice Heidegger en ese texto del qué significa pensar. Porque el pensamiento es un pliegue del afuera, ¿no? Y el afuera introduce lo impensado, ¿no? El pensar siempre es un todavía no pensamos. Está ahí en el texto, si a alguien le interesa este fascinante. Las preguntas que se le plantean a un autor como la de Foucault se dan, las preguntas se plantean, ¿no? El pensamiento es un pliegue de afuera, la barca es un pliegue del océano, el planeta es un pliegue del universo, si ustedes quieren, y el sujeto es un pliegue de la muerte. Entonces, esto me interesa muchísimo, también lo dice en el curso de Deleuze. Y dice, bueno, los griegos pensaban el pensamiento así, porque ¿qué es develar algo? La noción de verdad que tenían los griegos, y Heidegger hizo todo, el filósofo alemán Heidegger hace todo un tema sobre esto, ¿no? Es la aletheia, que es develar el velamiento, ¿no? Es develar el estado velado de la cosa. Pensar develando algo no es dejarlo completamente develado, porque si algo está completamente develado es la nada absoluta, ¿no? O es la muerte absoluta. Deshacerse completamente del velo de las cuestiones. Si uno se deshace completamente del velo no queda nada, ¿no? Es ya que, si me permite, como los síntomas en psicoanálisis, ¿no? Si uno va a querer sacarse los síntomas de encima, no le queda nada con lo que trabajar. Lo único que tenemos son los síntomas, ¿no? Entonces, con la subjetividad pasa lo mismo. No se trata de eliminar la subjetividad porque no nos queda nada, ¿no? Se trata de mostrar, dice, de velar el velo mismo, ¿no? Bien.
esa frase del develamiento del velo a mí me interesa porque pienso que en las teorías contemporáneas muchas veces se explican demasiado las cuestiones, ¿no? Como un poco lo que se estoy sugiriendo en el curso. La muerte se quiere demasiado rápido redirigir al espacio social que la modula diferencialmente, al espacio social que la pone como instrumento, ¿no? Como si no se tratara siempre en última instancia de un misterio. Otra manera de decir esto, y para cerrar ahora sí, es, cita a Melville Deleuze y dice, bueno, buscando el afuera o lo que está más adentro, más interior que toda interioridad, uno dice esto: por mucho que los geólogos hayan descendido en las profundidades de la Tierra, no dejan de encontrar estrato sobre estrato, buscan lo no estratificado, la sustancia final, pero siempre un estrato sobre un estrato, ¿no? Entonces, buscando el afuera, uno puede ir hacia abajo o hacia arriba. Hacia arriba tiene el espacio y lo irrespirable. Hacia abajo entramos, por ejemplo, en una pirámide. A costa de innumerables esfuerzos nos abrimos un camino subterráneo en la pirámide. La pirámide son los estratos, uno tras otro, uno tras otro. A costa de horribles tanteos a ciegas, llegamos a la cámara central. La cámara central es la cámara funeraria. Con gran alegría contemplamos el sarcófago, levantamos la tapa y esperamos encontrar ahí lo no estratificado. Puede ser que tengamos razón. Melville nos dice que no. Levantamos la tapa y ya no hay nadie. El vacío. El alma del hombre es un vacío inmenso y aterrador. Buscaba el interior, solamente encontré el vacío. Bien. Bueno, antes de preguntarles qué opinan y abrir a lo que tengan para comentar e intervenir, les quería decir que la vez que viene vamos a seguir, no con esto, por supuesto, que ya cansó, sino con la pregunta por el afuera, ¿no? Porque la pregunta que nos competirá en la clase que viene, o en la sesión que viene, es la del afuera de la comunidad política, entendiendo el afuera como las vidas que se pierden, ¿no? Si la comunidad política solo existe porque hay dialéctica, porque hay un sentido de la historia, ¿no? Porque tiene una historia que constituye una identidad, somos mexicanos, somos argentinos, y esa historia es siempre una historia sangrienta, en el sentido de que toda comunidad política nace de una violencia constitutiva originaria, nace de la violencia que la separa de otros territorios, de los propios pueblos indígenas, o lo que ustedes quieran, o de las propias singularidades que no se terminan de identificar absolutamente con la identidad nacional o comunitaria en general. Esta muerte impersonal que se lleva uno tras otro a los integrantes de las comunidades políticas también plantea un desafío al círculo identitario, histórico del sentido, ¿no? Cuando se juega la definición de lo que es una comunidad, de su identidad consigo misma, ¿no? Entonces, la vez que viene, vamos a ver un par de textos que son el de Bataille y el de este pensador argentino que les mencioné, que se llama Eduardo Rinesi, que se los recomiendo fuertemente, que se preguntan si la tragedia puede recoger en sí misma lo otro que sí misma, para decirlo muy dialécticamente. Es decir, si la dialéctica puede realmente contener como una narración de sentido a los muertos que se fueron o a los no nacidos que vendrán, como vamos a ver más bien en la cuarta sesión, ¿no? Esta pregunta que a mí me interesa tanto, que es cómo se vincula un presente vivo con los que se fueron y con los que vendrán, ¿no? Sigue siendo la cuestión del afuera, ¿no? Porque se trata de lo irrecuperable. Y Bataille le llama el gasto absoluto, ¿no? La muerte como gasto sin reserva, como aquello que no se sintetiza en la historia de la comunidad política, ¿no? Eduardo Rinesi más bien lo llama la relación entre política y tragedia, o entre dialéctica y tragedia. Bien, bueno, quisiera preguntarles si tienen algo. También sé que hay varias personas que hacen sus tesis con cosas que remotamente o no pueden estar vinculadas con esto. Si alguien quiere contar algo de eso, si alguien quiere intervenir de cualquier modo, si alguien quiere proponer algún texto. Hoy nos sobraron 15 minutos y fue una clase demasiado expositiva, así que les escucho. O algo sobre lo que vimos. Es una pregunta más que nada teórica. Sí. Cuando un fenómeno, yo tengo entendido, o
sea, de que en un proceso un fenómeno puede adquirir nuevos significados, pero ¿hasta qué punto sigue siendo el mismo fenómeno o ya cambia como de naturaleza? No comprendí la pregunta. Por ejemplo, la vida humana, ¿no? O sea, uno crece y va teniendo diferentes sentidos tu vida, pero justo, por ejemplo, ya no tiene ningún sentido cuando estás muerto. O sea, justamente esta separación entre adquirir nuevos sentidos y simplemente ser convertirte en otro fenómeno que es tu muerte. O sea, ¿en qué momento pasa eso como aplicado a otro tipo de conceptos, no solo la vida? O sea, saliendo de este ejemplo. Pero lo decís como parte de una historia que cambia los sentidos de ese fenómeno, por ejemplo, de una historia en común. Sí, podría ser. No, estaba viendo si alguien quería responder también. Si alguien me quiere ayudar. No sé, tal vez sea muy teórico, sino... No, pero muy teórico es lo que estamos haciendo acá, está muy bien. La cuestión que planteás es importante porque parte de no lo enunciamos así hoy, pero la discusión sobre la constitución histórica de los problemas y la recuperación de este afuera con mayúscula también podría ser planteada en los términos de una discusión con cierto historicismo que permea muchísimo, digamos, el campo de las ciencias sociales y humanas, por el cual, como les decía hace un momento, ya no se trata, cuando uno piensa la política, por ejemplo, de pensar en la tragedia eterna del amor o de la tragedia eterna de la muerte, ¿no? O de lo que ustedes quieran, sino de ver cómo el amor y la muerte se constituyen como problemas para nosotros, ¿no? Como si no hubiera cuestiones perennes o eternas. Es una discusión que es de lo más contemporánea en la medida en que la historia de la filosofía moderna problematizó esto, ¿no? Entre el historicismo y cierto idealismo, etc. Yo no sabría contestar en detalle esa cuestión, que es de lo más difícil, pero sí me parece a mí, es una intuición más subjetiva y es parte de mi toma de posición lectora, no tanto teórica, sino de qué cosas elijo leer. Es más común encontrar textos que intentan pensar la historia de nuestros problemas y no tanto los problemas de nuestra historia, aunque tampoco sería el modo en que yo lo diría. Y sí hay otros textos que plantean, que se sostienen en seguir intentando delimitar eso que no se reduce a nuestra historia. Por ejemplo, en esta colección de brevarios hay un libro que se llama Exceso de muerte y es sobre la pandemia del coronavirus. Y ahí Armando Bartra, que explica las causas sociopolíticas de la emergencia del coronavirus, como intentamos hacer todos o como escuchamos y leímos todos, en un momento dice, o varias partes, dice, bueno, el virus es un problema metafísico. El virus es un problema metafísico. A mí me enojó bastante en la pandemia ver cómo una y otra vez era explicado por las supuestas maldades del capitalismo, ¿no? Porque hay un problema ahí, ¿no? ¿Y qué pasaría si el virus fuera parte de la desgracia del universo, ¿no? Del sinsentido de la creación, que para mí lo es. Como si no hubiera virus antes del capitalismo, ya había virus, ¿no? Entonces, efectivamente, a mí lo que me interesa es intentar sostener los dos momentos, aunque no me sale tan bien porque me tiro bastante para el momento del misterio, pero decir que para pensar políticamente no basta con denunciar la constitución histórica de los problemas que nos constituyen. Hace falta también mostrar cómo hay una afuera, cómo el virus aparece de la nada. El COVID apareció de la nada. Es parte del sinsentido de la naturaleza. Porque si no es reconducir al círculo de sentido del mundo político, como si el mundo político y social pudiera explicar la realidad toda. Esa es la tiranía del concepto, ¿no? Pero las ciencias sociales hoy en día son tiranas en ese sentido, ¿no? Porque intentan explicar todo como parte de la construcción social de la realidad, para decirlo como se dice en sociología, ¿no? Ese libro está bueno, Exceso de muerte de Bartra. ¿Alguien más? Sí. Yo nada más quería decirte que siento que tuviste mucho valor y está bien de haber agarrado a Deleuze para explicar algo, porque la verdad es que yo que lo estoy intentando, o sea, no tengo un máster en Deleuze, pero lo estoy intentando para mi tesis,
Entonces creo que es un autor que es bastante complicado, lo que dices de que, o sea, siempre tienes que tener en mente que él utiliza la inmanencia y tienes que tener en mente también la paradoja. Entonces aplicar eso para propósitos propios creo que es bastante útil. Lo hiciste, o sea, en el rato que estoy yo lo hiciste bien. Y qué bueno que lo estás teniendo porque pues también de Foucault, o sea, Deleuze y Foucault son autores que, o sea, no necesariamente van juntos, pero pues sí los puedes tratar por las ciertas similitudes y la conexión que hay entre ellos, entre los pensamientos. Entonces creo que fue bastante acertada tu decisión. Qué bueno, si lo dice un deleuziano. Muchas gracias. Muchas gracias. Me llama la atención, me llamó la atención esto, ¿no? Encontrar en Deleuze una serie también de semánticas tan fenomenológicas como decir, como esto del afuera y de la lluvia, ¿no? Vos no estabas al principio, pero decíamos, les introducía porque el miércoles pasado llovía, ¿no? Y les decía que Levinas dice llueve, ¿no? ¿Quién es el sujeto de la lluvia? No hay sujeto, la lluvia se da o hay lluvia, ¿no? La lluvia viene de afuera, ¿no? Y me sorprende cuando encuentro en Deleuze y en Foucault estas cosas, porque a veces también están tan explotados, ¿no? Como figuras filosóficas, que uno se olvida de que fueron muy atentos por ejemplo, a la tradición fenomenológica, pero no solamente. Al mismo Hegel, ¿no? Uno dice, no, ellos odiaban a Hegel, cualquiera, o sea. Sí, además tiene, como Deleuze tiene apuntes muy claros, por ejemplo, con Wittgenstein, o sea, tal cual lo menciona, no se puede, o sea, dice cosas que sobre él que no. Y como dice lo de los pliegues también es súper importante porque pues es plenamente inmanencia y aparte de lo que insiste y lo que existe es súper puntual en Deleuze, entonces creo que sí tiene bastante tiene bastante para profundizar en el tema de política, además en lo de la muerte. Tal cual. No, los cursos de Deleuze son increíbles. Evidentemente lo mejor que hacía era ser docente, si me permitís. Bueno, ¿algo más? Bueno, nos vemos la que viene. Ahí les subo, creo que es en este salón de vuelta, les comparto, a ver si conseguimos un pizarrón. Sin pizarrón me siento perdido yo. Necesito el marco. Les subo ahí, no escaneé todavía el texto del libro de Rinesi. Se los recomiendo enormemente. Insisto, si no es para la que viene, es para cuando lo puedan leer. Bueno, nos vemos la próxima. Gracias a ustedes.